Para las visitas estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios y hoy vamos a comenzar en el capítulo 4. Hemos visto los 3 primeros capítulos y vamos en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando lo que las Escrituras dicen. Y en el capítulo 4 hay un cambio en el sentido de que después de Pablo explicar cosas fundamentales acerca del Evangelio, acerca del Evangelio, él entonces toma este Evangelio y le dice a los efesios: ustedes tienen este Evangelio, Cristo vive en ustedes, ustedes han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, no por esfuerzo propio, sino porque las bendiciones de Dios, Cristo Jesús, está en ustedes, ustedes pueden vivir esta vida que vamos a describir en la práctica en los próximos 3 capítulos. Pueden tomar sus asientos los dominicanos. Qué bien. Bien, con esto en mente entonces, vamos a orar y luego vamos a leer el texto que nos corresponde. Efesios 3:20 al 4:6. Entonces ahí, Dieguito, ¿le llevaste el texto allá a José? Es the wrong paper. Bien. Bueno, Efesios 3:20 del 4 al 6. Esto que está pasando aquí es problemas técnicos para que los que oyen en inglés puedan tener claro la lectura bíblica. Bien, hermanos, vamos a orar. Venimos otra vez ante tu presencia con el gozo de saber que a pesar de lo que nos rodea, tú has puesto la semilla de Cristo en cada uno de nosotros que creemos por el Evangelio. Y Señor, que con la vida de Cristo en nosotros y las bendiciones que tú nos has dado, nosotros podamos entrar a crecer en un estilo de vida que sea fruto, resultado de la vida en Cristo que tenemos. Pedimos esto para su gloria y en su nombre. Amén. Bien, el texto que nos ocupa entonces esta mañana es Efesios capítulo 3 del 20 al 4:6. Aunque vamos solamente a ver hasta el 3, pero ese es el cuerpo del texto que nos ocupa. Y el texto dice, Efesios capítulo 3, 20, 21, 4:1 al 6, dice lo siguiente: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el 4 entonces dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencias unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. En el sermón anterior, hace 2 semanas,
nosotros vimos la certeza de la vida cristiana. La certeza de la vida cristiana descansa en el poder de Cristo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Nosotros no descansamos en el esfuerzo nuestro. Nosotros no descansamos y confiamos en lo que podemos hacer. Nosotros confiamos y descansamos en que Cristo ha hecho una obra y que Él es poderoso para continuar esa obra en nosotros hasta el día de la gloria. Entonces no es mucho, hermanos, lo que nosotros hacemos. Es todo lo que Cristo ha hecho. Y déjenme repetir algo que dije el domingo en ese sermón, que es importante que entendamos. El poder de Cristo es quien nos justifica, nos santifica y nos glorifica. Nosotros somos justificados por la gracia de Cristo en su Evangelio. Somos santificados por la gracia de Cristo en su Evangelio y seremos glorificados por la gracia de Cristo en su Evangelio. Y el punto que Pablo viene haciendo en Efesios es que la vida cristiana, como definimos la semana pasada, es la vida de Dios en el alma del hombre. No eres tú viviendo una vida santa, es Cristo viviendo su santidad a través de ti, que no es lo mismo ni es igual, decimos en la República Dominicana. No es lo mismo decir que Cristo te da $1,000,000 para que tú lo administres, a que Cristo está administrando el $1,000,000 para que tú vivas bien. Y hay muchos de nosotros que hemos caído en la trampa de creer que nosotros tenemos, oye, si yo no hago, esto no va a funcionar. Mire, mi hermano, déjeme decirle algo. Cristo te salvó a pesar de ti. Cristo te santifica a pesar de ti. Y Cristo te va a glorificar a pesar de ti. Nuestra responsabilidad es confiar en su obra, confiar en Él. En el mensaje de hoy queremos ver dos cosas esenciales. Primero al final del capítulo 3 y luego introducir el capítulo 4. Y vamos a ver primero, la gloria a Dios es en todas las edades. La gloria a Dios la damos en todas las edades. Y segundo, vamos a ver, vamos a introducir los requisitos para andar bien. ¿Cuáles son los requisitos para andar bien? Veamos primero el primer punto. Gloria en todas las edades. La semana pasada, como dijimos, vimos la importancia de alabar a Dios, de glorificar a Dios en todo. Y el texto termina en el 21, a Él sea gloria por todas las edades, en todas las edades, en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos. Pero esa frase, en todas las edades, por todas las edades, tiene algo muy presente para nosotros. Muchas veces cuando oímos esa frase, por los siglos de los siglos, generalmente, creo que quizás una vez en la Escritura no es así, pero generalmente es para dar gloria a Dios en la eternidad. Nuestra reunión con Él, nuestra comunión con Él en la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero esta frase aquí, por todas las edades, tiene una frase, tiene un peso que se relaciona con nosotros. Y el apóstol quiere que entendamos que la adoración a Dios es un vivir para su gloria en cada generación. En cada generación. Yo espero que ustedes que están aquí hoy en esta mañana estén vivos en el año 2019. ¿Todos están vivos? Oye, Camilo es el único que está vivo.
Pero esta frase en todas las edades se refiere a la historia. Dios siempre ha tenido un grupo de sus hijos que le adoran de generación en generación, y a nosotros nos toca esa adoración en nuestra generación, en esta edad. Cada generación hasta el fin del mundo tendrá hijos de Dios adorando a Dios. Y estos hijos de Dios viven para la gloria de Dios. Ellos viven para la iglesia de Cristo. Ellos viven para los negocios de Cristo. La mente de ellos está involucrada en las cosas de Dios. El salmista dice en el Salmo 145, versículo 4, un texto bien conocido por nosotros. Y lo cantamos. Generación a generación celebrará tus obras. Y oiga ahora lo que dice. Y anunciará tus poderosos hechos. En cada generación Dios tiene a su pueblo que anuncia sus grandes obras, y pasa ese anuncio de generación en generación. Y adorar a Dios es la actividad central del creyente. Cada generación de creyentes tiene que tener esto en mente. Es la actividad central de cada creyente. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, con la gloria de Dios en mente. Y cada esfera de nuestra vida debe estar marcada con ese fin. Y al tener ese propósito en mente, cuando nosotros nos desligamos de él por un pecado o por un descuido, entendemos que, espérate, mi propósito no es gozarme de esto, mi propósito es glorificar a Dios. Y por eso podemos retomar el curso. Si tu propósito es arreglar al hermano, arreglar a la hermana, entonces tú vas a tener muchos fallos. Porque déjeme decirle algo, hermanos. El único problema de la iglesia es que tiene gente. Es el problema de la iglesia. Que tiene a gente pecadores. Dice un refrán muy viejo que ustedes lo habrán oído, pero dice él dice, estar con el pueblo de Dios en el cielo será la gloria, pero aquí en la tierra es otra historia. Amado hermano, si no tenemos fijos en nuestra mente, yo estoy aquí para darle gloria a Dios, la vida nos va a desviar del camino de Dios. Pero gracias a Dios que es un propósito que tenemos, que podemos enfocarnos otra vez en Él cuando perdimos el camino. Quiero que noten algo, hermanos. La adoración a Dios no es el propósito principal de nuestras vidas. La adoración a Dios es el único propósito de nuestras vidas. Es el propósito central. A Dios no lo podemos poner en categorías de prioridad. Él es todo en todo. Y si Él no es todo en tu vida, Él es nada en tu nada. Dios no es alguien que decimos, ¿sabe qué? El jueves le voy a dedicar tiempo. No. Dios es central. En el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en el recreo, viendo la película, viendo el juego de fútbol, viajando. Dios debe ser el centro de aquella generación que en este año 2019 adora a Dios.
cada generación, cada familia, cada iglesia en Cristo debe adorar a Dios en el tiempo en que vive y deben laborar para que haya adoración a Dios en la siguiente generación. Déjenme repetir eso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes adoran a Dios, son creyentes? Aunque sea, indíquenme que están vivos. Qué bueno. Es tu responsabilidad hacer lo imposible para predicar el evangelio a otros y preparar la siguiente generación. La siguiente generación no es cuando tú te mueras. La siguiente generación está al lado tuyo ahí. Y tu foco debe ser agarrar principalmente a tus hijos y sentarte con ellos y darles el evangelio, como decimos en la República Dominicana, por ojos, por boca y por nariz. Esa es la razón por la cual debemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, con el evangelio de Cristo. No mucha espuma. Yo quiero que mi hijo entienda el evangelio. Dice John MacArthur en su libro Padres Exitosos en español. Dice él que si tu hijo sale de tu casa con el conocimiento bíblico del evangelio de Dios, tú hiciste tu labor. Y la idea allí no es que él sepa Biblia, es que ella tenga el conocimiento de Dios. Déjame hacer una pregunta, hermano, que se la hice anteriormente, dio broma, pero ahora en el contexto del sermón. ¿Ustedes están vivos? No, yo le pregunto, ¿están vivos en Cristo? Adora a Dios en tu generación. Tú eres la generación del 2019. De hombres y mujeres, jovencitos que entienden el evangelio en medio nuestro, que adoran a Dios. Bien, con eso en mente, Pablo concluye la idea que él nos ha dado del evangelio. Si el evangelio es que somos elegidos, adoptados, predestinados, perdonados, redimidos, hechos hijos de Dios, se nos da una herencia. El poder de Cristo está en nosotros. Si eso eres tú, si eres un cristiano, dice Pablo, ahora déjame decirte cómo se vive esa vida de adoración. El llamado es: ven a adorar a Dios en tu generación y por toda la eternidad. Y ahora Pablo dice, déjame explicarte cómo eso se ve. Requisitos para andar bien. Segundo punto. El texto ahora nos lleva a lo que es vivir una vida de adoración. Y esto va desde el 4.1 hasta el 6. Todo lo que hacemos, usted verá, tiene esto en mente. Si perdió esto como su propósito, lo demás no tiene sentido. La vida cristiana solamente hace sentido cuando entendemos esta verdad. Y ahora Pablo nos dice cómo vivir esa vida. Cómo vivir esta vida en la práctica, cómo adorar a Dios en la práctica. Y él comienza en el versículo 1 diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, yo Pablo, les voy a rogar algo. Un ruego aquí no es, ay, por favor, hazlo. No.
Hay muchos que hablan de Jesucristo como si estuviera Jesucristo afuera, bajo la nieve, y Él está tocando la puerta de tu corazón diciéndote, ay Jesús, por favor Josué, abre la puerta. Y Él te ruega, ay, abre la puerta porque me estoy muriendo de frío. No, hermano, que se está muriendo de frío eres tú. Jesús está sentado en su trono, disfrutando del calor de su gloria. Así que cuando Pablo dice aquí, os ruego, Él no está mendigando. Él te está diciendo algo con peso. El alma es la idea de un padre a un hijo que le dice, mi hijo, no hagas eso. Yo pues, ese pues es importante. Yo pues ¿qué? Pues todo lo que yo he dicho antes, por eso, por esa razón, por tanto, por todo lo que yo te he dicho anteriormente, os ruego. Os ruego. Y aquí está la invitación de Pablo a poner en práctica lo que él nos ha enseñado. A la luz de lo que les he escrito, les ruego, les llamo con peso, que anden. Permítame recordar algunas de las cosas que Pablo nos ha enseñado. Fuimos benditos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió entre muchos pecadores. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó para que fuésemos hijos de Él. Nos perdonó para cancelar la cuenta. Nos redimió del reino de las tinieblas, y eso lo vimos, al reino de la luz admirable. Nos dio su espíritu para que el corazón nuestro, sacó nuestro corazón de piedra, nos dio uno nuevo, puso un espíritu nuevo en nosotros, nos hizo nuevas criaturas, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice, a la luz de eso, yo les digo, anden. Anden. Caminen. El propósito de todas estas bendiciones es que sean santos y sin manchas. Y el segundo es que adoren a Dios por toda la eternidad. Por esa lista de cosas, Pablo, preso en el Señor, por el Evangelio de Cristo y bajo la soberanía de Dios, nos ruega. Por favor, no andes así. Tú no eres del mundo, tú no piensas, por favor, no andes así. Te vas a destruir, no. Ese es el peso, pero es positivo. Anda, ven. Ahora, a la luz de lo que tienes, ven. Vamos a caminar juntos. ¿Y cuál es la acción? El verbo es, ahí es fácil. Os ruego que andéis. El verbo es el verbo andar. Andar no es de vez en cuando servir en la iglesia. Andar, ¿cuántos de ustedes caminan? De vez en cuando se caen, pero normalmente caminan. Ese es el punto. Queremos que anden, que caminen de manera regular. Yo le estoy invitando a un estilo de vida. Que no es solamente de vez en cuando que chocamos con la Biblia en la casa. Cuando estamos caminando tropezamos, ay, la Biblia nos da, ay, la Biblia, verdad, es un libro. No es, muchas cosas pasan y voy a servir en la iglesia, a ver lo que hago. No. Andar, hermanos, es un estilo de vida. Y Pablo dice, os ruego que adopten un estilo de vida que es correspondiente a todas las bendiciones y al evangelio que yo les he dado. Andar. Un estilo de vida que busca adorar a Dios, que ha entendido las bendiciones que tiene en Cristo Jesús.
que está compelido por el Espíritu de Dios, por Cristo en su vida, a hacer lo que es correcto como individuo, en la iglesia, en su familia, en el trabajo, con relación a las leyes. Y eso es lo que él va a explicar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar en santidad, como hijos de Dios, como perdonados, como redimidos, que a la luz de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es el llamado. Este andar y este vivir diario debe ser digno del llamado del Evangelio. Déjenme repetir eso, hermanos. Tu vida debe ser digna del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar una frase. Ese hombre es digno de muerte. ¿Qué es eso? Ese hombre es un criminal, lo condenaron y es digno de muerte por el crimen que ha cometido. Ese hombre no es digno de tener esa posición. ¿Qué indica eso? Que la vida de él no se corresponde con la posición que tiene. Él es digno de haberse ganado ese premio. ¿Qué significa eso? Que él hizo lo que tenía que hacer para recibir ese premio. Algo digno de honor es algo que demanda, que merece el honor que se corresponde con la acción o la persona. Y Dios es digno de que vivamos para su gloria, hoy, mañana y pasado hasta el día de la eternidad. El Evangelio de Cristo es glorioso, digno de que nosotros vivamos según ese Evangelio. La iglesia de Cristo es digna de que nosotros vivamos en su iglesia como es digno de vivir en su iglesia. Y cuando fallamos, reconócelo, arréglalo y vamos a trabajar, pero vamos a andar como es digno de la iglesia de Cristo. Deben poner esto de una manera práctica y los que han estado aquí desde el principio han oído esta pregunta muchas veces. ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer? En otras palabras, lo que voy a hacer es digno de la gloria de Dios. Y mire, hermanos, si nosotros hiciéramos esa pregunta sentados antes de tomar decisiones, antes de decir cosas que decimos sin pensarlas, la vida de nosotros fuera mucho mejor. Espérate, wow. Exactamente. ¿Glorifica a Dios el que yo le dé 3 balazos? Realmente no. ¿Glorifica a Dios que yo le dé decimos en mi país, una pela de lengua? No. ¿Sirve a la iglesia lo que voy a hacer? Pregúntate. El servicio mío en la iglesia se va a ver afectado con lo que voy a hacer. Y como hemos dicho repetidamente, hermanos, la única familia que importa, al fin y al cabo, es la familia de la iglesia. En el cielo, tú y yo seremos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, más nada. Y yo no digo esto porque yo no quisiera que pasase, pero es una realidad.
¿Con quién se va a casar la señora que tuvo el hermano? Ella se casó con un hombre, se murió, se casó con el hermano, se murió, se casó con el hermano, el otro se murió, se casó 7 veces con 7 hermanos y los 7 hermanos se murieron. Yo le preguntaría a Jesús, en vez de preguntarle con quién va a estar en el cielo, yo preguntaría a él, ¿qué tiene esa mujer que todo el mundo se muere alrededor de ella? Pero eso es otra historia. ¿Pero qué dice Jesús? Es una pregunta irrelevante. En el cielo no habrá casamiento ni matrimonio. Habrá un matrimonio eterno, hermanos. Cristo y su iglesia. Sirve a la iglesia lo que voy a hacer. Ayuda al hermano en su crecimiento espiritual lo que voy a hacer. Y hago estas preguntas porque el resto, 4, 5 y 6, tiene que ver con cada una de estas preguntas en la vida práctica. Todas esas áreas se van a cubrir. Glorifica a Dios lo que yo voy a hacer hoy. Glorifica a Dios a una calidad del trabajo. El otro día un hermano me dijo, mira José, quiero informarte que fulano de tal vino aquí y hizo un trabajo muy bueno. No solamente muy bueno. Quizás otro hubiera dicho que yo necesitaba 80,000 cosas. Pero me dijo, no necesitas nada, todo está bien. Qué bueno. Qué bueno cuando yo oigo a alguien que habla así. De un miembro de esta iglesia. ¿Ok? Hay que vivir como es digno de la vocación con que Dios nos llamó. Hay que vivir con la gloria de Dios en la frente. Hay que vivir para su gloria. Y Pablo dice, para poder vivir así, hay unos 4 requisitos. Hoy solamente vamos a ver 2. Y Pablo nos da los requisitos para vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver más, pero aquí está lo fundamental. Versículo 2. El versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, y no nos olvidemos, hermanos, no olvidemos que la vida en la iglesia es la vida en la gloria de Dios. 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. El primer requisito, la primera necesidad que tenemos para vivir para su gloria es la humildad. La humildad no es más que ponernos en el lugar que Dios nos ha puesto, no en el lugar que queremos. Esclavos, obedeced a vuestros jefes. Capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres. Esposas, someteos a vuestros maridos. Amos, traten bien a sus trabajadores. Ustedes tienen otro que se tienen que someter, que está allá arriba. Maridos, traten bien a sus esposas. Usted tiene uno allá arriba que te tiene que someter. La humildad es necesariamente necesaria
andemos bien. La humildad es la marca del Espíritu por la cual podemos poner nuestros propósitos personales de lado para tomar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Piensen en eso, hermano. Yo quiero. Y Dios dice, mira, la vida tuya tiene muchos yo quiero. Yo te voy a dar solamente uno y así te hago la vida simple. Bota todos estos yo quiero que tú tienes y tú toma uno. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú tengas eso, la vida tuya se va a simplificar. Pero por encima de eso, vas a ponerte en la posición que debes ponerte. Por tanto, vas a ser humilde. Ser humilde no es andar con la cabeza inclinada. Ser humilde no es ser una gelatina. Ser humilde, amado hermanos, es abandonar lo que sea para tomar mi posición bajo Cristo, mi Rey. Es un intercambio de voluntad con Dios. Cada vez que usted ora, usted debe orar de corazón con humildad. Y la humildad es esta. Padre, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. La oración verdadera es la oración donde hay un intercambio de voluntades. Yo sé lo que tu palabra dice respecto a esto, y yo quiero hacer esto, pero yo abandono lo que yo quiero hacer y tomo lo que tú quieres que yo haga. Pero entonces yo no voy a tener lo que yo quiero. Ese es el punto de la humildad. Dios sabe que si tú obtienes lo que tú quieres en contra de su voluntad, te va a ir mal. No vas a adorar a Dios. Y hasta que no aprendamos a decir, no mi voluntad, sino la tuya, vamos a tener problemas graves con Dios y con todo el mundo. Pertenecer a un ejército implica abandonar el propósito de nuestras vidas y someterse al capitán. Un ejército con 30 jefes no funciona. Un hogar con 4 jefes no funciona. Un trabajo con 5 directores no funciona. Y hermanos, la vida cristiana solamente funciona cuando Cristo es el capitán y no yo. Déjenme repetir eso, hermano. Solamente cuando Cristo es el capitán, la vida cristiana funciona. Como dice Don Theobald, la vida cristiana fue diseñada para que sea imposible de vivir, excepto si es Cristo viviéndolo en ti. Pero, amado hermano, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, no mi voluntad, sino la tuya.
Pablo explica este principio en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15. Nosotros todos conocemos el versículo 17 de 2 de Corintios 5. El 17 de 2 de Corintios 5 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, etc. Pero mira lo que dice el 14 y el 15, antes de llegar allá. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven, óigame bien ahora hermanos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado hermano, busque este texto en tu escritura, en tu Biblia. Léelo, memorízalo. Él murió por ti, por tanto tú moriste para vivir para Él. No hay una segunda opción. El cristiano no tiene otra salida. Lucas 9:23 es el llamado de Cristo a la multitud. Hay muchos que dicen, este versículo es para los discípulos fuertes. No, hermanos. Este es el llamado de entrada del Evangelio. Y todos lo sabemos de memoria, muchos de nosotros. Dice Jesús en su invitación a todos, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, presente sus propósitos y deseos, dígame las condiciones que quiere que yo les dé y sígame cuando le dé su gana. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Eso indica que la voluntad tuya es cero. Los deseos tuyos, tus propósitos, tus planes son echados a la basura y tú dices, estoy limpio, ven, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Eso indica, yo voy a morir con Cristo y voy a andar la vida del crucificado. ¿Qué vida del crucificado tú estás hablando? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y tercero, y ahí viene la práctica de las dos primeras, sígame. Yo morí con Cristo, yo me he negado a mí mismo, pero Cristo me pide que yo haga aquello, pero para allá yo no voy. Cristo está loco. Y él dice, ven, sígueme. No, hermanos. No. 10,000 veces no. La humildad entonces es el primer requisito para andar bien con Dios. La voluntad de Dios en su palabra nos pone en nuestro lugar. La segunda, y rápidamente, es la mansedumbre. Para adorar a Dios, en nuestro diario vivir debemos ser mansos. De nuevo, no sé si en Centroamérica tienen este dicho, pero en Dominicana sí lo tenemos. Los venezolanos y los colombianos quizás lo saben. Aquí, ser manso no es ser menso. O sea, ser manso no significa dejar que todo el mundo me patee. No. El diccionario define la mansedumbre como alguien que es quieto, gentil, sumiso, fácil de someter. ¿Cómo le llamamos nosotros a un caballo después de domarlo? Es manso. Ahora, un caballo bien entrenado, hermanos, manso, sigue la dirección de su jinete. Y un caballo, las guerras en la historia se ganaron fue a caballo. No porque los caballos eran de gelatina, sino porque los caballos eran mansos y se sometían a su jinete.
Esta marca del Espíritu de Dios nos permite recibir la palabra. La mansedumbre básicamente es mansedumbre a la palabra de Dios. Una persona dócil a la palabra de Dios. Una persona que dice sí a la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Oigan bien eso. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso aquí en esta iglesia decimos la palabra de Dios en el individuo, en el hogar y en la iglesia. ¿Y qué queremos decir con eso? Los pastores que tenemos aquí no son organizacionalmente la autoridad, pero la autoridad verdadera es la palabra de Dios. Si usted no está de acuerdo con algo que nosotros digamos, abra la palabra y vamos, que nos someteremos a la palabra de Dios. Hermanos, la persona mansa no discute con la palabra de Dios. Déjenme repetir eso, hermanos. La persona mansa no discute con la palabra de Dios. Sí, pero yo entiendo que dice eso, pero yo entiendo, es la verdad que eso es lo que Pablo dice en el texto, pero eso es falta de mansedumbre. ¿Y sabes qué? No vas a poder andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El manso no es así. Mansedumbre, humildad. Me pongo en el lugar que me corresponde. Yo intercambio mi voluntad por la de Él. Yo quito mis propósitos. Yo soy humilde. Yo me conformo a Él. Mansedumbre. Yo me dejo que Él me domine, me moldee por su palabra. La semana que viene vamos a ver las demás otros requisitos que hay en el texto siguiente, pero yo quiero que tengamos en mente para hoy, que la adoración a Dios no es la prioridad, sino el centro de todo lo que es la vida cristiana. Imagínense que usted anda en un círculo y ahí está usted y Dios, y usted está glorificando a Dios. Cuando va al trabajo, usted está en ese círculo. Cuando usted va a su casa, está en ese círculo. Cuando usted va a la iglesia, usted está en ese círculo. Seamos humildes, tomando el lugar que Dios nos da, y seamos mansos cuando la palabra nos dé. Doblemos nuestros lomos al Señor para su gloria.